estos ejercicios. O pasamos al siguiente punto. Lick, buenos días. Buenos días, Alex. Aquí mire con una molestia. La parte de los ciclos, eso sí, la verdad no muy le entendí cómo era la clasificación de las cuentas. Al final no pudiera decir que no tengo bien la noción de cómo se tiene que hacer esa clasificación. Si usted nos pudiera apoyar para ver cómo se tenía que haber hecho la tarea, porque creo que ahí no sé si la mayoría, los demás sí lo hicieron bien, pero al menos en mi caso sí tuve bastante duda en poderlo realizar. ¿Qué número es? Disculpe, si lo tiene la lista ahí. El 625 creo que era. Okay. En el caso 25, Ya la localicé. el 25 creo que. Ujú. Ok. Bueno, en la clasificación acá es la siguiente. Hay 5 ciclos. En otra bibliografía van a encontrar uno más que es el de tesorería. Sí, los nombres pueden variar también de los ciclos. Sí. Ventas y cobranzas siempre va a ser ingresos por ventas, ingresos por servicios y lo relacionado con cuentas por cobrar. Adquisición y pago es todos los gastos operativos que se realicen. ¿Sí? Todos los gastos operativos sería adquisiciones y pagos. ¿Sí? Todos los gastos operativos. Nómina y personal, pues todo lo referente a la nómina. Prestaciones laborales, sueldos, bonificaciones, etcétera, nómina y personal. Inventario y almacén, pues todo lo relacionado con el inventario, de inventario, devoluciones, rebajas, etcétera. Y adquisición y pago de capital. Adquisición y pago de capital sería toda la adquisición de activos fijos o activos no corrientes, ¿verdad? Mobiliario, vehículos, etc. Bueno, entonces la primera que aparecía, ¿verdad? Que es acciones comunes. Las acciones comunes ahí consideradas, digamos, si es porque va a adquirir acciones comunes, sería adquisición y pago de capital, ¿sí? Adquisición y pago de capital sería acciones comunes y pues las acciones forman parte del balance general. Voy a ir indicando y si tuviesen alguna duda me interrumpen. Bueno, los bonos por, los bonos por pagar, ¿sí? Esas son las cuentas son cuentas pendientes de pago, van a adquisiciones y pagos, ¿no? En Ujú. adquisiciones y pagos y es balance general también. Yo creo que la clasificación en los estados financieros no creo que sea inconveniente, ¿verdad? Pero de todos modos lo voy a ir, sí. Gracias, Lick. En compras es de inventario y almacén. Compras, inventario y almacén, y ese estado de resultados. Cuentas por pagar, adquisición y pago. Depreciación acumulada de mobiliario y equipo, eso va relacionado con adquisición y pago de capital, ¿verdad? Porque es una cuenta regularizadora de los activos. Documentos por cobrar comerciales, ¿verdad? Ya habla de que son de comercio, las comerciales va en ventas y cobranzas. ¿Sí? Todo lo comercial va en ventas y cobranzas. Ciclo de ventas y cobranzas. Documentos por pagar, adquisición y pago. El Ujú. efectivo, el efectivo es el que a veces, de nuevo, a veces hay un ciclo aparte y es el ciclo de tesorería. Y ese se puede tratar por separado. Mm, Pero realmente está en todos los ciclos. Y realmente ese está en todos los ciclos. Entonces el efectivo se puede tratar por separado. La ajá. estimación de cuentas dudosas, como tiene relación con las cuentas por cobrar, sería ventas y cobranzas. Ujú. Ventas y cobranzas.
Gastos por depreciación. El gasto por depreciación, adquisición y pago de capital, ¿verdad? Porque va relacionado con el capital. De nuevo acá hago referencia a que aquí capital, en este caso, no es el capital contable, ¿verdad? Sino, así como se trata en finanzas, ¿verdad? El presupuesto de capital, ¿verdad? Presupuesto de capital cuando calcula uno valor presente neto, inicio de rentabilidad, tasa interna de retorno. Entonces los Ujú. nombres cambian, pero a veces puede confundir porque no está acostumbrado a utilizar ciertos términos, ¿no? Entonces aquí capital se refiere a ese presupuesto de capital que se estudia en finanzas. Ujú. Bueno, luego gasto de impuestos sobre la renta, gasto Está impuestos gastos sobre la renta. de deudas incobrables. Oh, el gasto de deudas incobrables va relacionado con ventas y cobranzas, ¿verdad? Porque forma parte de las cuentas por cobrar. Ya, ya. El gasto de impuestos sobre la renta es un gasto de operación, ¿verdad? Entonces sería adquisición y pagos. Gasto de intereses. Gasto de intereses, digamos que el gasto por intereses se relaciona con qué? Se relaciona con los créditos, ¿verdad? Entonces adquisiciones y pagos. Todos esos gastos son adquisiciones y pagos. Sí depende, sí. Si no tiene relación con otra cuenta regularizadora, que otra cuenta, como en el caso de las depreciaciones, por ejemplo, entonces sí. Mm. Ah, ya, sí, pues. Gastos de intereses pagados los intereses, digamos, van relacionados con los préstamos bancarios, ¿no? Entonces sería adquisición y pagos, porque ahí sí hay relación. Ujú. Gasto por publicidad es de adquisición y pago. Gasto de renta, adquisición y pago. Gasto de Ujú. salarios, salarios, ese sí es nómina y personal. Ya. Nómina y personal. Gasto de seguros, adquisición y pagos. Teléfono, viaje, impuesto predial, que sería como el UCI aquí con nosotros. El impuesto predial, el impuesto sobre la renta por pagar, eso sería adquisiciones y pagos. Ujú. Ingresos por intereses, eso puede ser, eh, como son ingresos, bueno, sería ventas y cobranzas. Porque no es Ujú. una venta específica, pero es un ingreso. Algo que se va a cobrar, ¿va? Sí, y los ingresos retenidos y por cobrar sería lo mismo. El, ¿Será? el inventario sería inventario y almacén. En los ingresos retenidos es lo mismo ventas y cobranzas. Sí, todos los ingresos ahí. Ah, pero como es retenido, no se supone que se va a pagar después, ¿no? Sí, pero es un ingreso, es como una venta anticipada. Ah, bueno, ok. El mobiliario y equipo, pues es adquisición y pago. Salarios, todo lo que es salario es nómina y personal. El mobiliario de equipo es adquisición y pago de capital. Sí, así es. El inventario, disculpe. Ah, era almacén, ¿verdad? Inventario y almacén. Ah, bueno. Salario de ventas. Nómina. Ah, nómina, sí, pues. Aunque sea acumulado. Sí, de nuevo esa es la cuenta y pues las cuentas que tienen relación con eso. Por eso es ciclo, ¿verdad? Las cuentas que tengan relación con Sí, pues. entre Ah, cuentas. bueno. Ujú. Bueno. Seguros es adquisición y pagos. Y ventas va a ventas y cobranzas. Ah, ya, ya. Pues así queda ahí. No sé si ahí estamos, Alexis, o alguien más, alguna pregunta. En el inciso, o sea, tenía que contestar el inciso B ahí. Dice, ¿Cuál ¿cómo, era la clasificación? cómo se diferenciarían las cuentas del libro mayor en el balance de comprobación si la compañía fuese una tienda de venta de detalle y no una venta por mayor? ¿En qué se diferenciaría para un hospital o una unidad gubernamental? Pues claro que ahí podría ser diferente en el sentido de, bueno, sería entre un hospital y una unidad gubernamental, pues digamos que sería lo mismo. Ahora las cuentas del libro mayor en el balance de comprobación, si la compañía ofrece una tienda de detalle, una tienda al por mayor, pues sería lo mismo también.
sería lo mismo. Obviamente cada uno va a tener unas cuentas de mayor énfasis, ¿no?, que otras, pero es lo mismo. Eso sería lo mismo en todos los casos, ¿no? Sí. Mm, ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pues esas eran las dudas que al menos en mi caso tenía. No sé si los compañeros tienen alguna duda. Gracias, Lick. Muy amable. No, los objetivos estos los vamos a ir viendo en cada capítulo ahorita. Los objetivos es hasta nos vamos a ir acostumbrando a realizarlos, ¿verdad? De existencia, integridad, corte, etcétera. Porque obviamente, como es objetivo, ¿verdad?, eso siempre se va a buscar en toda auditoría, ¿no? Entonces, el día de hoy es sobre evidencia, ¿verdad? La evidencia de auditoría. Antes se estudiaba como las técnicas de auditoría, ¿verdad? Pero la NIA 500 es la que habla sobre la evidencia de la auditoría. Esa evidencia que va a hacer que el auditor fundamente su opinión, ¿verdad? Hay varias características de la evidencia, ¿verdad? Las principales, a veces con otros nombres, pero es la suficiencia y competencia, ¿verdad?, que debe de ser con la cantidad suficiente y la calidad también que se necesite para poder emitir una opinión. La cantidad va a depender del riesgo planeado de auditoría. Es decir, que debo de planear el riesgo de auditoría, y en relación al riesgo de auditoría, entonces es la evidencia. A mayor riesgo de auditoría, menor evidencia. Es una relación indirecta, ¿sí? A mayor riesgo, menor evidencia. A menor riesgo, mayor evidencia de auditoría. Ese riesgo planeado de auditoría, vamos a llegar ahí también, ¿verdad? Pero el riesgo planeado de auditoría, la fórmula es el riesgo aceptable de auditoría dividido el riesgo inherente por el riesgo de control. Procediendo a realizar esa fórmula, voy a tener el riesgo planeado de auditoría. En su momento vamos a ver esa fórmula, ¿sí? Entonces, ¿y por qué a mayor riesgo, menor evidencia? Bueno, entonces, porque bueno, si hay un mayor riesgo necesitaría mayor evidencia, sería lo que uno llegaría a pensar, pero es lo siguiente. Les digo, mire, vamos a hacer una prueba de ortografía para un niño de tercero primaria. Y le vamos a hacer una prueba de ortografía a un estudiante universitario del tercer año de auditoría. Para el niño de tercero primaria, con 2 párrafos sería suficiente, ¿verdad? Ya, un párrafo pequeño, 2 párrafos, y con eso pues tendría para ver si tiene errores ortográficos, ¿no? Pero para un estudiante tercero de auditoría, ahí no necesito 2 párrafos, ahí necesito una hoja, 2 hojas, es decir, necesito más evidencia para ver si hay algún error, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde hay mayor riesgo de que se cometan errores ortográficos? Con el niño, ¿verdad? Porque está aprendiendo, está iniciando. Entonces, va a haber mayor riesgo que cometa errores. Entonces, como hay mayor riesgo que cometa errores, necesito menos evidencia, ¿verdad? Sí, necesito menos evidencia. Con el estudiante de tercer año, pues el riesgo de que hayan errores es menor. Por lo tanto, necesito más evidencia. Entonces, por eso la relación es indirecta, ¿sí? A mayor riesgo, menor evidencia, ¿sí? A menor riesgo, mayor evidencia de auditoría, ¿no? Entonces, relacionado con el riesgo, voy a planear la cantidad de evidencia suficiente para poder realizar el trabajo de auditoría. De ahí busco fuentes que principalmente sean externas. Esa es una característica muy especial también. Es decir, que es más confiable, ¿sí? Es más confiable la evidencia obtenida por externos que de la propia empresa. Entonces, por ejemplo, confío más en lo que me envíe el banco, por ejemplo, en un estado de cuenta del banco, que una conciliación bancaria elaborado por la propia organización. Entonces, voy buscando ese tipo de evidencia externa, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber más confianza en esa evidencia que se vaya a obtener. Entonces, esa es otra característica, de que es más confiable lo externo. Luego, en el trabajo de auditoría, pues voy buscando que la evidencia no me salga cara, ¿verdad? Para realizar el trabajo de auditoría. Y aquí el costo es el tiempo, ¿sí? Es decir, que voy buscando lo que me lleve menos tiempo,
¿Y por qué? Porque ese es el costo de una auditoría. O sea, mientras menos tiempo me lleve, pues mejor, ¿verdad? Porque entonces hay más rentabilidad desde el punto de vista como auditor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy viendo, de que haya, perdón, de que hayan, de que los costos sean menores. Entonces, no tengo que volver a hacer todo, ¿verdad? Toda la contabilidad, ¿verdad? Porque sería, imagínense cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces voy viendo de que sea el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque la evidencia se mide por su costo. Luego puedo realizar mezclas de auditoría, es decir, puedo hacer una combinación puedo hacer combinaciones de evidencias para que sea más confiable también. Los tipos de evidencia que ustedes encuentran ahí en el capítulo correspondiente, bueno, son 7 las evidencias. La primera, los voy a compartir. ¿En qué página está, Alex? Disculpe. Ay, es el siguiente capítulo al que estamos viendo. Ahorita le indico, sería el 7, capítulo 7. Ok. Luego le doy la página, pero eso es, le recuerdo que esa es lectura previa, pero lectura que ahorita, capítulo 7. Ok, el primero es el examen físico, ¿verdad? Eso es principalmente para activos fijos, ¿verdad? Propiedad, planta y equipo, activos corrientes, ¿verdad? Que necesito examinar, necesito ver que sea tangible eso que se esté realizando. Sí, entonces voy y veo el automóvil, que exista el automóvil, que exista la moto, que exista el equipo de cómputo, mediante un examen físico, ¿no? En la confirmación, ¿verdad? Esto principalmente se utiliza con cuentas por cobrar en la mayoría de casos, ¿verdad? Confirmar lo que se llama la circularización de cuentas por cobrar, ¿verdad? En donde solicito una confirmación positiva o negativa sobre los saldos de cuentas por cobrar. Es en esa cuenta en donde mayormente se utiliza. De ahí pueden haber otras cuentas, pero con el debido cuidado también. ¿Sí? La documentación, eso es, como su nombre lo indica, era todos los documentos que vaya a recabar y que me sirvan para fundamentar mi opinión. Los procedimientos analíticos son todas las relaciones que haga el auditor, relaciones entre cuentas. Las más comunes y más utilizadas pues son las razones financieras, ¿verdad? Porque las razones financieras son eso, son relaciones entre cuentas, ¿verdad? La otra vez dijimos, era suma o adición, resta, sustracción, división o razón, ¿verdad? Y el objetivo de una división es establecer una relación. Entonces, ahí es en donde van los procedimientos analíticos. Estos procedimientos analíticos como evidencia, y dentro del trabajo de auditoría, también estos procedimientos analíticos se deben de hacer antes, durante y después de la auditoría. Es decir, que establezco estas relaciones o hago un análisis horizontal, vertical, es DuPont, ¿verdad? Todas las razones financieras antes de iniciar para planificar la auditoría. Lo hago durante el trabajo de auditoría y lo hago también al finalizar la auditoría. Es lo que realizo, ¿verdad? Procedimientos analíticos. Lo interrogatorio al cliente era entrevistas que realice, no solo al cliente, sino a todo, al personal clave que me vaya a dar información importante para poder realizar mi trabajo de auditoría. Y entonces hago un cuestionario con objetivos claros para poderlo pasar a las personas más importantes. El redesempeño, ese sí es un volver a hacer, ¿verdad? Pero un volver a hacer pequeño y corto también, ¿verdad? No un volver a hacer el diario, por ejemplo, ¿verdad? De hacer toda la contabilidad, todo el ciclo contable, ¿verdad? Es un redesempeño de un volver a realizar un procedimiento básico, ¿verdad? Un redesempeño de una venta de una venta al crédito, por ejemplo, ¿verdad? Su autorización, ¿verdad? Un volver a hacer. Y la observación, pues, ahora como de mini Larudo, ¿verdad? Acción y efecto de observar, dice en el diccionario mini Larudo, ¿no? De colocarse, ¿verdad? Donde corresponde para poder realizar la observación, por ejemplo, el marcaje de las personas cuando entran, de la toma física del inventario, la observación de un proceso.
Pues básicamente se dividen en estas 7 evidencias de auditoría. Sí, estas 7 evidencias de auditoría. Se las voy a copiar al chat ahora que nos va a servir. Ok. Se los copié en el chat que nos van a ir sirviendo. Si, no sé cómo sea la forma de evaluación en auditoría, si hay privados o no, pero si quisieran ustedes tomar este seminario como un repaso y un repaso, reforzamiento para su evaluación, pues adentrarse en el estudio del capítulo, así bien el capítulo y las mías, ¿verdad? Que les va a ahorrar bastante tiempo después. Es una recomendación, ¿verdad? Se aprovechen ahorita, ¿verdad? De que están en la universidad, porque después cuesta, ¿verdad? Que quieren, no lo fuerza a uno a alguien, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Entonces ahorita pueden aprovechar este semestre, ¿verdad? Para poder repasar todo lo de auditoría, que básicamente está en este seminario y el libro y las mías, ¿verdad? Que eso les puede ayudar bastante y les ahorraría bastante tiempo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre evidencias de auditoría de lo que llevamos? Me preguntaban la página, ahorita les digo en dónde inicia. La evidencia de auditoría es el capítulo 7, inicia en la página 161. Gracias, Lick. Y ahorita les voy a compartir un ejercicio, bueno. Lick, usted mencionaba que como para prepararse en la cuestión de los privados y todo eso, recomienda las mías y recomienda más que todo este libro, ¿verdad? Sí, es el más completo. Más completo. Ya, ya. Sí. Ok, gracias, Lick. Ok. Vamos a ir viendo entonces este ejercicio. Bueno, yo los voy a ir adentrando, ¿verdad? Y luego pues ustedes ya por su propia cuenta. El 732, página 186. Página 186. Los requerimientos dice clasifique cada uno de los puntos anteriores de acuerdo con los 7 tipos de evidencia de auditoría. Entonces, cada procedimiento de auditoría, ¿sí? Vamos a ver si es examen físico, confirmación, documentación, procedimiento analítico, consulta de cliente, desempeño o redesempeño y observación, ¿sí? Ahorita yo les voy a dar la clasificación, en una segunda, pues ustedes ya la van clasificando. Bueno, si tienen alguna duda, me interrumpen. Dice, 1, revisar las cuentas por cobrar con el gerente de crédito para evaluar su posibilidad de cobro. Sí, su posibilidad de cobro. Entonces eso es un procedimiento analítico, ¿verdad? Porque se va a analizar la posibilidad de cobro y eso es mediante la evaluación de la incobrabilidad. Entonces eso sería un procedimiento analítico el que se tendría que realizar. Es un procedimiento analítico. 2, estar cerca del reloj checador para determinar si hay empleado que checa más de una vez. Eso sería observación, ¿verdad? Ese es el típico ejemplo de observación, ¿verdad? De colocarse para ver si chequean. 3, contar los artículos del inventario y registrar el monto en los archivos de auditoría. Entonces eso puede ser un desempeño, ¿verdad? Porque voy y cuento los artículos, ¿sí? Y lo registro, ¿verdad? En los archivos, entonces sería un desempeño. 4, conseguir una carta del abogado del cliente dirigida al despacho de contadores públicos en la que se indique que el abogado no conoce de ningún litigio existente. Entonces eso es documentación. Eso es documentación. Algunos dicen que también puede ser confirmación y puede ser una confirmación que estaría confirmando algo de alguien externo, ¿verdad? Pero básicamente es una documentación. Es documentación.
5. Multiplicar el costo del inventario por la cantidad de la lista alimentaria para verificar que sea preciso. Entonces ese es un desempeño también, ¿verdad? Es un desempeño, ¿verdad? Porque es un volver a hacer, ¿verdad? Multiplicar el inventario por la cantidad para verificar que sea preciso. 6 dice, conseguir una carta de la compañía de seguros dirigida al despacho de contadores públicos en la que se indique el monto de la cobertura de seguros contra incendio del edificio y equipo. Documentación. Documentación. Lo pueden relacionar con confirmación también, pero principalmente sería documentación. 7 dice examinar una póliza de seguros en la que se indique la cantidad de la cobertura del seguro contra incendios sobre los edificios y equipo. Pero esa sería documentación. Documentación. No, permítame un momentito. Muy bien, luego dice conseguir una carta, ya. El 7 sería examinar una póliza de seguros en la que se indique la cantidad de cobertura del seguro contra incendios sobre los edificios y el equipo. Esa es documentación. 8. Calcular la proporción de costos de bienes vendidos con respecto a las ventas como prueba de la credibilidad general del margen de utilidad bruta relativo al año anterior. Eso sería un procedimiento analítico, ¿verdad? Es relación entre cuentas. 9. Conseguir información de la escritura de la estructura del control interno solicitando al cliente que conteste un cuestionario. Esa es el interrogatorio al cliente, ¿verdad? O consultas al cliente. 10. Relacionar el total del diario de salidas de efectivo contra el libro mayor. Es una relación. Puede ser procedimiento analítico. Puede también ser un desempeño, pero procedimiento analítico sería el primero. 11. Observar a los empleados contar el inventario para determinar si los procedimientos de la compañía se están siguiendo. Observación. 12. Examinar un equipo para asegurarse de que una adquisición importante fue recibida realmente y está en funcionamiento. Es el examen físico, ¿verdad? Examen físico. Calcular la razón de comisiones por ventas y sus gastos en relación con las ventas como prueba de las comisiones de ventas, procedimiento analítico. A todos los que relacionan entre cuentas, procedimiento analítico. 14. Examinar las actas de la compañía para determinar la autorización para emisión de bonos. Esa es documentación. 15. Conseguir una carta de la administración en la que se indique que no existen pasivos no registrados. Documentación. 16. Revisar el total de reparaciones y mantenimiento de cada mes para determinar si el total de algún mes fue excesivamente alto. Procedimiento analítico, ¿no? Para que haga un análisis de los gastos. 17. Comparar la copia de una factura de ventas con el diario de ventas para verificar el nombre del cliente y monto. Es un desempeño. 18. Sumar las partidas de diario de ventas para determinar si el total es correcto. Desempeño. 19. Contar el dinero en caja chica para asegurarse de que el monto del fondo está intacto. Examen físico. Un examen físico. Y 20. Conseguir una declaración por escrito de un banco en la que se indique que el cliente tiene X número de dólares depositados y pasivos, etcétera. Eso es documentación. Documentación y confirmación. Siempre iba a ser documentación primero y luego confirmación porque las confirmaciones van más a cuentas por cobrar. Entonces, cada procedimiento que se realice siempre va enfocado a estos 7 tipos de evidencias, ¿sí? Y estos 7 tipos de evidencias siempre va a cumplir con los objetivos de auditoría relacionados, ¿sí? Entonces, este es un primero, ahora para irnos adentrando. ¿Alguna pregunta sobre esto? Licky, esto es un... Ahí estamos bien. Esto es...
¿Perdón? Esto es para realizarlo más que todo ya cuando se está ejecutando la auditoría o es previo. No, la evidencia es ya al hacer la auditoría, ¿verdad? O sea, qué es lo que voy a realizar, cómo voy a proceder, digamos, con qué evidencia o técnica de auditoría, como les decía al inicio, antes decía solo técnica de auditoría, pero la niña le llama evidencia. Entonces, Ajá. ¿qué técnicas estoy utilizando, verdad? Entonces, eso lo describo en el programa de auditoría. El programa está conformado de procedimientos y los procedimientos por técnicas de auditoría, ¿verdad? Entonces, cada uno de lo que se leyó es un procedimiento de auditoría, ¿verdad? Y ese procedimiento de auditoría sirve para recabar la evidencia, ¿verdad? Que la evidencia puede ser mediante un examen físico, observación, redesempeño, procedimiento analítico. Ok, ok. ¿Esto nos sirve para medir el riesgo dentro de la auditoría? No, para el riesgo todavía no, el riesgo todavía falta. Sí. Ah, es diferente. Ah, ok, gracias. Muy bien. El 733 dice, enumere dos ejemplos de evidencia de auditoría que pueda realizar el auditor para avalar cada uno de los siguientes puntos. Entonces, por favor, tengan a la vista las 7 evidencias. ¿Sí? Voy a ir con el A y luego ustedes me dicen el B. Bueno, el A dice monto registrado de partidas en el diario de adquisiciones. O sea, ¿qué tipo de evidencia podría realizar para determinar el, ¿sí? Monto registrado de las partidas en el diario de adquisiciones? El diario de adquisiciones, de nuevo, es todas las compras, los gastos operativos que haya realizado, ¿no? Bueno, entonces ahí puedo hacer, por ejemplo, un examen físico, por ejemplo, ¿verdad? De que exista el bien que se adquirió, ¿verdad? Puede ser una evidencia. Ahora les pregunto, en existencia física del inventario, ¿qué evidencia sería? Si lo pueden escribir en el chat. Existencia Observación. física del inventario, ¿cuál de las 7 evidencias aplicaría ahí? Existencia Observación. física del inventario. Ujú. Examen físico. Muy bien. El examen físico, muy bien. Observación también puede ser, sí. Observación, examen físico. Sí, esos dos, documentación, digamos que también todo va a ser documentado, pero básicamente sería examen físico y observación. Examen físico y observación sería. Ahora, el siguiente dice, por favor, el siguiente, ¿cómo podría medir la precisión de las cuentas por cobrar? ¿Sí? ¿Qué evidencia utilizaría para medir de que las cuentas por cobrar son precisas? Ahí está, MacBook Pro, no sé quién sea, MacBook Pro. Procedimiento analítico. Desempeño. Muy bien, ¿verdad? Las cuentas por cobrar en la mayoría de casos, siempre, en la mayoría de casos, ¿verdad? Va a ser la confirmación, muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo en la siguiente sería, cómo voy a determinar la propiedad sobre un activo fijo? Dice, propiedad sobre los activos fijos. ¿Cómo voy a determinar de que sí es de la empresa ese activo fijo? ¿Cómo se ve? Vamos a ver. Procedimientos analíticos, ese sí no. Documentación. Ojo que es la propiedad. Lo que está evaluando es la propiedad de los activos físicos. La propiedad. O sea, como veo que sí es de la organización, ¿verdad? No, ya lo escribieron ahí, pero es documentación, ¿verdad? O sea, necesito ver necesito ver los documentos de adquisición para ver de que sí es propiedad de la empresa, ¿no? De que exista, ¿no? Ahí es si ver que exista el activo, entonces sí sería un examen físico. Ah, quiero ver si existe el activo, examen físico. Pero aquí se quiere tener la propiedad.
la propiedad. Entonces hago una documentación. Ya necesito evidencia, documentos. Si es un vehículo, pues el título de propiedad, ¿no? Si es un bien inmueble, pues también. Muy bien. Luego, responsabilidad por las cuentas por cobrar. ¿Cómo voy a evidenciar si son responsables de las cuentas por cobrar? Tengo una pregunta. Sí. Ahí solo pide una forma de evidencia de autoría o dos, según el enunciado, el número dos ejemplos de evidencia. Así pide dos, sí. Es cierto que pide dos, sí. Yo uno les estaba diciendo, perdón, sí, pero son dos, pues. Así es. Si es así, entonces pueden agregar el otro. Gracias por la observación. Bien, ahora, responsabilidad por las cuentas por cobrar. ¿Cómo voy a evidenciar si X, Y persona sí son responsables de las cuentas por cobrar? Ahora podemos enumerar dos en estas últimas, ¿no? Muy bien, la confirmación de cuentas por cobrar siempre es la primera, ¿verdad? La documentación, claro que también puede ser documentación. La confirmación siempre va a ser la primera. Muy bien. La siguiente es obsolescencia del inventario. ¿Cómo voy a saber si el inventario está obsoleto? ¿Sí? O inventario vencido. ¿Qué tipo de evidencia realizaría? Un examen físico, observación, documentación, desempeño, confirmación. Muy bien, Álida, ese examen físico. Muy bien, ¿verdad? Eso, la obsolescencia es mediante el examen físico, para ver si está obsoleto o no. Y si le pudiéramos agregar otro más, como piden dos, ¿cuál sería ese más? Examen físico, está bien, muy bien, Raúl, ¿verdad? Examen físico y observación. Muy bien. Muy bien, examen físico y observación. Muy bien, Jessica, observación. Muy bien, pasamos a la última, existencia de caja chica. ¿Cómo voy a medir cuánto existe en caja chica, ¿verdad? La existencia del dinero que hay en caja chica, ¿verdad? De la caja chica. La existencia de caja chica. Y examen físico y documentación, examen físico y observación. Sí, claro que sí, documentación. Primero sí sería examen físico, ahora siempre. Observación, si hay un corte y arqueo, pues observo que lo hagan, ¿verdad? Porque yo no lo cuento, sino la persona encargada es quien debe de contar, ¿verdad? Yo solo voy realizando mis anotaciones. Y documentarlo, claro que sí, la documentación necesaria. Muy bien, es ese tipo de evidencia de auditoría. ¿Alguna pregunta, estimados colegas? Como les decía, si vieron este punto, quizá con otro nombre como técnicas de auditoría, ¿verdad? Y quizá con otros nombres, ¿verdad? Pero básicamente es lo mismo y de nuevo quien nos rige son las normas, ¿verdad? Las normas habla de evidencia de auditoría. ¿Alguna pregunta? Todo bien, Lick. Lick, disculpe. Y En el numeral A, no sé qué había dicho. en el monto registrado de partidas en el diario de... Monto registrado de partidas, dice en el diario de adquisiciones. Ese es un desempeño o redesempeño. Desempeño. O también puede ser sí, es documentación, ¿verdad? Si le quiere agregar otro más.
Gracias, Lick. Muy bien. Muy bien, ahora les pregunto, ahora pregunta abierta. Sí, lo expliqué al inicio, ¿verdad? Expliqué esto al inicio, entonces no hay que leer el capítulo, les recuerdo que la lectura aquí es muy importante, ¿verdad? La lectura es muy importante. Sí, lectura previa de preferencia, ¿verdad? Para que vengamos cada sábado de la mejor manera, ¿verdad? Se aprovecha más. Y como les dije en algún momento, pues si lo quieren tomar como un repaso, una preparación para su evaluación, ¿verdad? Tómenlo así, ¿verdad? O sea, vean el libro y las niñas, el libro y las niñas, el libro y las niñas. Este sería la NIA 500, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente sobre los informes de auditoría son las 700 y 800, ¿verdad? Los objetivos de la auditoría, pues están las 200, las 200 objetivos de auditoría, y estas son las NIAs 500, evidencia de auditoría. ¿Verdad? Si lo quieren tomar así. Bueno, ahora, ¿por qué las confirmaciones? Dice, explique por qué las confirmaciones por lo general son evidencia más confiables que las consultas con el cliente. Lo expliqué al inicio, ¿verdad? Porque quisiera ver si anotaron o si lo escucharon bien. ¿Verdad? ¿Por qué la confirmación, es decir, lo que viene, las confirmaciones de una cuenta por cobrar es más confiable que consultarlo con el propio cliente? ¿Por qué? ¿Por qué son más confiables? Porque es mejor la evidencia externa. Muy bien, Yadri, ¿verdad? Muy bien, esa es la respuesta, ¿verdad? Porque siempre la evidencia externa va a ser mejor, ¿verdad? Siempre va a ser mejor la evidencia externa. Muy bien. Ahora, describe una situación en la cual la confirmación, aquí habla, imagínense una confirmación de cuentas por cobrar o la que sea, se consideraría muy confiable y otra en la cual no lo sería, ¿sí? Entonces, ustedes van a confirmar una cuenta con alguien externo, ¿cuándo confiarían y cuándo no confiarían? ¿Cuándo confiarían y cuándo no confiarían? Buen día, Lick. Buenos días. Se confiaría cuando recibimos un documento firmado, sellado por la institución donde estamos solicitando la confirmación. Ok, No muy bien. confiaríamos que no nos enviaran un documento con todas las características y seguridad del caso que nosotros ya conocemos ampliamente, pues. Muy bien. Excelente, ¿verdad? O sea, necesito algo tangible, ¿verdad? Para poderlo, de nuevo firmado, dice, y sellado, ¿verdad? Confiaría algo más eh, que no nos daría más confianza. Muy bien. Ahorita solo les voy a compartir algo más. Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, ¿verdad? Para no, después se me va el tiempo, ya ni hago pausas y termino tarde, entonces 5 minutillos nada más, 5 minutillos y hoy sí voy a terminar a tiempo. Bueno, 5 minutos y continuamos. Gracias, Lick.
Continuamos con la parte final. Una reacción, Sara, que están ahí presentes, por favor. Presente. Presente, Lee. Presente. Muy bien. Bueno, entonces dijimos, ¿por qué las confirmaciones por lo general son evidencia? Ya dijimos, ¿verdad? Que el externo es más confiable. Es que hay una situación de la confirmación que se considera confiable, ya se indicó. C dice, ¿en qué circunstancias la observación física del inventario se considera como evidencia relativamente poco confiable? ¿Cuándo la observación de la toma física sería poco confiable? A ver, escucho opiniones. Bueno, ¿En qué bien, fijo? ¿Sí? la toma física del inventario cuando no estamos presentes. Bueno, si no se está presente, serían, básicamente no sería confiable, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Cuando no se está presente. Muy bien. ¿Alguna otra circunstancia en donde esa evidencia sería poco confiable? O si no está todo en un mismo lugar también, ¿verdad? Y de nuevo no hace referencia también a la presencia, ¿verdad? D dice, explique por qué las pruebas de desempeño son más confiables, pero su uso es limitado. O sea, ¿por qué un volver a hacer un redesempeño es más confiable, pero por qué su uso es limitado? Es decir, ¿por qué no lo puedo hacer en todo? Pregunto, ¿por qué? También al inicio lo mencioné un aspecto importante de la evidencia. ¿Por qué? Un volver a hacer el diario, por ejemplo, sería hacer todo el ciclo contable, pero por qué no se usa? Bueno, sí se usa, pero en medidas pequeñas, ¿no? Porque se llevaría mucho tiempo en hacerlo todo nuevamente. Muy bien, el tiempo, ahora el costo, muy bien, por el costo. Ahí habían escrito también, ¿no? El costo, muy bien, tiempo, costo. Muy bien. El E dice, proporcione 3 ejemplos de documentación relativamente confiable y 3 ejemplos de menos confiable. ¿Y cuáles son las características que las distinguen, verdad? Entonces ahí, ¿cuál es confiable y poco confiable? Por ejemplo, podemos ir asumiendo casos, ¿verdad? Como la toma física alimentaria. Si no estoy presente, pues no va a ser confiable. Si estoy presente, sí. Si nadie me contesta las cuentas por cobrar, por ejemplo, sería poco confiable, ¿verdad? Si todos me responden, pues sería confiable, ¿sí? Entonces, así para cada cuenta, pues puedo ir haciendo ejemplos, ¿verdad? Para ver qué Una evidencia sería consulta. confiable. ¿Perdón? Ahí podría aplicar documentación relativamente confiable, podríamos poner, es más confiable una factura contable que un simple recibo, un simple vale, pues, ¿no? Así es, en la documentación. Documento legal de soporte sería, ¿verdad? Muy bien. G dice, explique por qué los procedimientos analíticos son evidencias importantes, aunque son relativamente poco confiables en sí mismos. Bueno, eso indiqué al inicio, ¿verdad? Que los procedimientos analíticos o razones financieras que son las más utilizadas son antes, durante y después de la auditoría. Y son poco confiables en sí mismos porque es la misma información que me está proporcionando el cliente, ¿verdad? Los mismos estados financieros. Y basados con esas razones, con esos estados financieros, pues hago los cálculos, ¿verdad? Entonces, no es que venga de fuentes externas, sino del propio cliente. Entonces, por eso es de que
Se debe de utilizar siempre, ¿verdad? Pero en sí son poco confiables por el origen, de dónde vienen. Ahora el 736. Sí, voy a hacer 7 grupos y según el número de grupo analizan el número, ¿sí? Por ejemplo, si en el 1 queda Aura, Axel y Alexis, entonces dan respuesta solo al número 1, ¿sí? El que quede en el 2, el que quede en el 3, en el 3. Bueno, voy a formar 7 grupos y según el número que les quede, ese resuelven, ¿no? Voy a dar 10 minutos, ¿verdad? Que es corto, solo es uno. Van a quedar de 2 a 3 participantes. En el 1 está Alexis, Axel y Ricardo. Entonces van a darle respuesta al numeral 1. Al 2, Julio y MacBook Pro y Patricia. En el 3, Henry, Jacinto y Jessica. En el 4, Álida y Aura. En el 5, Raúl y Yadri. En el 6, Elizabeth y Jonathan. Y en el 7, Julio y Salomón. ¿Sí? Entonces se reúnen así 10 minutos y solo responden según el número de sala que les corresponda, ¿sí? Según el número de sala que corresponda. Ese es el numeral. En la página, para confirmarlo, está en la página 188. Página 188 es el 7-36. 7-36. Entonces, por favor, le dan a aceptar ahorita. Bueno, 10 minutos. Lick, disculpe, una observación. ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? Disculpe, Lick, solo que yo tengo habilitado 2 dispositivos por el problema del audio que no escucho muy bien en uno y me volvió a repetir 2 veces. Disculpe, Lick. Ah, bueno, ¿en qué sala? Lo voy a trasladar a la Con sala. Salomón me había puesto de último para que lo reubique, por favor. Bueno, Yo soy en la sala 2. ok, lo voy a trasladar a usted a la 2 y a Salomón lo voy a asignar a otro lado. Gracias, Lick, muy amable. Listos, le dan a aceptar.
Saturamos. Cabal. Bueno, entonces Axel, Ricardo y la otra persona que estaba ahí que solo está con la letra A. ¿Cuál el número uno? ¿Cuál sería la evidencia de auditoría y cuál sería para el número uno? Escuchamos a Axel o Ricardo o A. Lick. ¿Perdón? Ahorita vamos a ver, Lick. Ah, ustedes, Alexis es A. Yo creo que sí. Yo me reía que solo como A aparezco ahí. Sí. Estábamos platicando ahí con los compañeros y recordamos que sería un examen físico, ¿ah? Porque sería de verificar la mercadería que tenga el precio y luego documentación para verificar que el precio que está en el inventario pues esté de acuerdo a la factura de compra que se haya tenido. ¿Y el objetivo de auditoría? El objetivo lo va a decir Ricardo o Axel. Buenos días, Lick. Buenos días. En ese caso, habíamos comentado con nuestros compañeros conforme al caso 1 que en nuestro objetivo general podríamos haber tomado lo que es la existencia, ¿verdad? De la mercadería o lo que tenemos sobre el inventario detallado, ¿verdad? Ok. Existencia, compruebe los precios unitarios, precisión también, ¿verdad? Sí, exacto. Podría ser precisión. Ok. Muy bien. Pasamos rápidamente a la sala 2, a los dos, donde están Julio, Patricia y MacBook Pro. MacBook Pro. Buen día, Lick. Buenos días, MacBook.
Rastree cantidades seleccionadas del análisis del inventario con el físico para asegurarse de que existe y de que las cantidades son las mismas. Tipo de evidencia sería un examen físico para asegurarse si realmente existe y que para saber si son las mismas cantidades, pues igual la documentación, ¿verdad? Si la documentación es lo mismo, lo que aparece en existencia física. Y como objetivos generales sería la existencia y presentación y revelación. Como tercer punto dejamos un inventario detallado. Muy bien, está bien, muy bien. Vamos al 3, Henry, Jacinto y Jessica. Buenos días, Lick. Yes, Lick. Buenos días. Adelante. Pues nosotros estamos viendo el número. Se hablará prácticamente acerca de un producto que se seleccione un muestreo de productos y luego que lo busquemos y lo rastreemos conforme al de existencias. Entonces, en los objetivos nosotros pusimos que es existencia e inventario detallado. Y en los procedimientos pusimos que es examen físico, confirmación y observación posiblemente. Muy bien, muy bien. Jessica. Siempre hay más de uno, ¿verdad? Pero siempre en el primordial, ¿verdad? Y luego los siguientes. Muy bien. Así es, Lick. Nuestro objetivo también, en el objetivo de la auditoría, como dijo ella, es llegar en un examen físico, ¿verdad? El objetivo. Y en el lado del objetivo general, de llegar a una confirmación para ver si realmente existe el movimiento lento del inventario. Bueno, las confirmaciones más es para cuentas por cobrar y sería al revés en los términos, pero sí está, ahí estamos. Muy bien, ahora Álida, Aura, Álida y Aura. Son dos. Álida y Aura. Buenos días, licenciado. Buenos días. Para el numeral 4, nosotros determinamos que es examen físico y observación. Y en los objetivos sería existencia, inventario detallado. Muy bien. Muy bien. Referente a inventarios, ¿verdad? Lick, disculpe. Sí, Álida. En el numeral 4 podríamos tomar también la documentación en la evidencia de procedimientos. No, digamos que la documentación sería más si se obtiene de manera externa, digamos, o al mismo tiempo interna, pues, pero digamos que este no va enfocado a documentar, sino como el objetivo que ustedes indicaron, digamos, sería para determinar si está integrado el inventario, ahora sería integridad, existencia, ¿verdad? Y documentación, la verdad, no creo que aplique ahí. Ah, bien, gracias. Número 5 sería Raúl y Yasdri. Buen día. Buenos días. Pues nosotros ahí estuvimos analizando con Yasri y determinamos para lo que es la evidencia, procedimientos analíticos y podría ser también de predesempeño. Y para lo que es el objetivo sería precisión y también lo que sería fecha de corte. Fecha de corte. Muy bien. Muy bien. El último, Elizabeth y Jonathan. Sí, buenos días. Buenos días. En la numeral 6 nosotros estuvimos ahí evaluando y colocamos como evidencia examen físico y documentación. Examen físico y Documentación. documentación. Muy bien. Y el objetivo Mi de compañera auditoría. le va a dar a conocer ese objetivo. ¿Perdón? Gracias, Lick. Sí, en el objetivo general nosotros podemos identificar lo que es integridad y el inventario detallado. Ok. Muy bien. Derechos y obligaciones también aplicaría ahí, ¿verdad? También aplicaría derechos y obligaciones. Bueno, entonces hoy sí voy a terminar a tiempo.
Les recuerdo de que está el calendario siempre y hay que hacer la lectura previa para aprovechar de mejor manera, ¿verdad? Que venimos a ver los casitos, digamos, ¿verdad? Y no tanto la teoría que ustedes, pues ustedes la han leído durante la semana, ¿verdad? Para que vayan un paso adelante, ¿verdad? Y pues sea más beneficioso para ustedes. Pues, ¿alguna pregunta, duda o algún comentario o nos despedimos? Lick, las preguntas que dimos todos, ¿estarían bien las respuestas, perdón? ¿Estarían bien o fallamos? No, O sí sea, están bien, sí están ¿sí? bien. Ah, bueno. Sí, Así gracias, es. Lick. Bueno, entonces que pasen un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Les recuerdo que hay que ir adelantado. Y en el próximo sábado vamos a ver qué nos corresponde. La planeación de la auditoría, ¿verdad? Entonces hay que ir al capítulo de planeación de auditoría. ¿Ven? Se cuidan. Feliz fin de semana. Sí, el link Gracias, Lick, cuídese. de las grabaciones están ahí están en el portal. Solo deben de entrar con el correo institucional. Muchas gracias, Lick. Feliz fin de semana. Gracias, Lick. Gracias, Feliz Lick. día. Feliz día, Lick. Gracias, Lick, disculpe. Lick. Feliz día. Adiós. Gracias, Lick. Feliz día. Adiós.